¿Qué tal, mis amados hermanos? Estamos una vez más juntos en este día miércoles. La verdad es que venimos de un momento muy hermoso. El día domingo tuvimos un lindo tiempo de adoración en nuestro templo. De verdad que fue un momento muy especial poder disfrutar de manera híbrida el mensaje del Señor, conectarnos con los hermanos a la distancia, con los que nos ven desde otras ciudades y hermanos también desde nuestra ciudad de Santiago que no pueden estar en el culto, puesto que con esto de la capacidad del templo no podemos contenerlos a todos. Sin embargo, fue un lindo tiempo con los que estuvieron y con los que pudieron compartir con nosotros a través de nuestra plataforma de YouTube. Damos gracias al Señor por eso. Y continuaremos esta semana, una vez más el día domingo, con nuestro estudio y nuestro culto desde el templo, desde este lugar hermoso que el Señor nos ha regalado. Y ahora vamos a compartir nuestro estudio. Estamos hoy en el día final del estudio del libro de Mateo. Y quisiera hacer alguna remembranza de lo que hemos visto durante este tiempo. Muy rápidamente, solo una pequeña introducción para luego terminar con los últimos textos de este capítulo que nos ayuden a entender un poco lo que nosotros hemos estudiado durante estos meses. Así que les invito a que oremos al Señor como es nuestra costumbre, que podamos rogar al Señor especialmente por aquellos que no están bien, que no le están pasando bien, ya sea de nuestra congregación o fuera de ella, incluso personas de otros países como en Afganistán, hermanos en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en fin, en distintos países que no la están pasando bien. Y la Biblia nos motiva, nos anima, nos desafía a orar por ellos. Así que les invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, noche, oramos a ti en el nombre de Cristo para rogar que tu gracia maravillosa, que tu poder maravilloso se manifieste, Señor, en la vida de aquellos hijos tuyos que están viviendo momentos complejos, difíciles, en distintos puntos del orbe. Señor, oramos por los problemas difíciles, complejos que hay en Afganistán, por ejemplo, Señor, que están sufriendo de opresión, de maltrato, de muerte, de discriminación, tantos factores, Señor, que llevan a que la gente pueda liarse en una guerra, en un conflicto armado. Señor, ten misericordia de aquellos países. Ten misericordia también de hermanos que están sufriendo de enfermedades en los países vecinos y de problemas políticos, como en Venezuela, en Colombia, hermanos en Argentina que están enfermos también. Y así, Señor, en cualquier parte del mundo te rogamos que tu gracia y tu amor sea con ellos. Señor, que esta pandemia que pareciera ser que poco a poco se está yendo, pueda ya terminar con todo, Señor, y podamos acabar con todo y podamos de esa manera sentir la presencia de tu Espíritu Santo y la gracia tuya sobre nosotros. Bendice a nuestros hermanos de esta congregación también. Te rogamos por ellos y te pedimos que tú los alcances con tu gracia maravillosa, Señor, y ellos puedan sentir el amor tuyo, tú puedas curar sus heridas de enfermedad y que ellos sientan que tú estás ahí. Gracias porque podamos terminar hoy día este estudio de tu palabra en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Como les dije, vamos a meditar, vamos a mirar un poco, a recordar lo que hemos visto durante este tiempo acerca de este libro de Mateo. Y fíjense ustedes que Mateo, dijimos que se nos presentaba como un enlace entre lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No podríamos, y de verdad que tampoco sería posible, tener la historia de Dios, por decirlo de alguna manera, la historia del pueblo de Dios, la historia de la redención, si no somos capaces de hacer este enlace, esta relación entre lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No podemos estudiar uno sin mirar hacia el otro. No podemos estudiar solo el Antiguo Testamento porque nos quedaríamos con una gran parte de la historia, con la consumación de la historia y de la vida de la redención, sin su completación. Y por lo tanto tampoco, si estudiamos solo el Nuevo Testamento, no podríamos conocer los orígenes, el cómo se da esta experiencia para el pueblo de Dios. Por lo tanto, no nos acercamos al estudio y lo hicimos así con el Evangelio de Mateo
entendiendo que teníamos este enlace entre lo que podríamos apreciar, ¿no es cierto?, lo que ocurre en este Antiguo Testamento con lo que se enlaza con el Nuevo Testamento. Y entre estos dos, entre el Nuevo y el Antiguo, nosotros nos encontramos con un periodo difícil de la historia del pueblo de Israel, como es conocido, ¿no es cierto?, como este periodo el periodo intertestamentario se llama, ¿no es cierto?, entre los testamentos, que es un periodo aproximadamente de 400 años, ¿ya? Y que diríamos está más o menos por ahí entre la época de Nehemías, Malaquías, ¿no es cierto?, y el nacimiento de Jesús. Allí se nos da este tiempo y desde el profeta Malaquías se nos habla, se nos menciona, ¿no es cierto?, y nos deja este silencio, y pareciera ser que hay un silencio que nos perturba, ¿no?, hasta la aparición del Señor. Así es que vamos descubriendo paso a paso en este estudio aquellos elementos importantes. Ahora, Mateo, que escribe este evangelio, siendo un recaudador de impuestos y es una persona sobre quien Jesús pone, yo diría, su mirada de manera muy especial, ¿no? Y de manera muy simple. Dice, si nosotros miramos, por ejemplo, el capítulo 9 de Mateo, nos vamos a dar cuenta de este hecho. Fíjese que es interesante esto. Mateo capítulo 9 dice: pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme, ¿ya? Sígueme. Es todo. Se convirtió entonces en un seguidor de Jesús, en alguien que va tras Jesús, como alguien que busca y que empieza a caminar en esta búsqueda de Dios y en Jesús empieza a encontrar las respuestas a las inquietudes y a las preguntas que él tenía. Es un escritor, ¿no es cierto?, que trae desde el judaísmo el evangelio para nosotros. Dios había llamado, había preparado a una nación, y eso es lo que, una vez más, Mateo quiere dejarnos sentados, ¿no es cierto?, una nación, un pueblo con el cual Dios trabajaría para traer la visión de la necesidad del Mesías, y que el Mesías llegaría a través de esta nación, y por lo tanto el Mesías viene para restaurar y para perdonar al hombre en este acercamiento del cielo, ¿no? El cielo se acerca, ¿no?, a los hombres. Dios, como diría Pablo, Dios se anonadó, se viste como uno de los hombres para traer la salvación, acercar la salvación todavía mucho más, y ya no esperando una acción humana en la salvación en cuanto a ofrecer un sacrificio para alcanzar el perdón, sino ahora desde la perspectiva de el aceptar por la fe el milagro de la cruz, el milagro de la resurrección. Así es que es muy, muy, muy interesante lo que Mateo hace, ¿no?, porque él recurre al Antiguo Testamento, busca en el Antiguo Testamento, ¿no?, y aún más en las profecías, lo hace más que otros, ¿no?, más que otros escritores. ¿Por qué? Porque Mateo tiene una meta al escribir, como lo dije al primer momento. Y la meta que Mateo tiene, ¿no es cierto?, es, yo diría, doble. Por un lado, ¿no es cierto?, es escribir para los judíos, ¿no?, que es lo primero, pero la centralidad de su mensaje está en el capítulo 28, que es lo que vamos a ver hoy día, en algún momento más. Pero que quiero hacerles memoria de esto para ya concluir. Entonces, Mateo nos presenta, nos pone delante de nosotros este programa de Dios, ¿no?, esta perspectiva, ¿no es cierto?, del cumplimiento de las profecías, el reino de los cielos. Fíjense ustedes que el reino de los cielos aparece aproximadamente unas 32 veces, ¿no?, en el libro de Mateo, ¿no?, el reino de los cielos. Cómo él quiere dejar para nosotros, ¿no es cierto?, la concreción
la concreción del mensaje que Él trae desde el Antiguo Testamento y que lo va pasando hasta nosotros y que lo va llevando, ¿no es cierto?, y llega hasta nosotros de esa manera. Y la palabra reino sola, ¿no es cierto?, aparece aproximadamente unas 50 veces en el Evangelio de Mateo. Ahora bien, si nosotros queremos entender e interpretar correctamente el Evangelio, ¿no?, el reino de los cielos, esta expresión resulta esencial, ¿no? Esta expresión resulta esencial para cualquier intérprete de la Biblia, ¿ya? Así que, por lo tanto, podríamos entonces casi afirmar categóricamente que el reino y la iglesia son diferentes en algunos aspectos. ¿Por qué? Porque si nosotros lo apreciamos esto, por ejemplo, en la instancia en que Jesús enseña a los discípulos a orar, por ejemplo, cuando les dice que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿ya? En la tierra como en el cielo. Es decir, que en la tierra se actúe, se viva, ¿no? Los creyentes vivan como si estuvieran en el reino de los cielos, que es un gran desafío, ¿no? Que es un gran desafío porque nos coloca frente a una situación demandante, dependiente inclusive, diría yo, ¿no? Demandante y dependiente. Demandante porque nos obliga a mirar siempre el reino de los cielos como nuestra meta, pero también como nuestra meta aquí, en el ahora, en el ya, ¿no? En el ahora. Por lo tanto, el comportamiento de la iglesia en este tiempo ha de ser ese, hacer lo que se hace en el reino de los cielos. Y en el reino de los cielos, lo primero que se hace es la obediencia. Tiene que ver con la obediencia. Cómo los ángeles obedecen a Dios y por lo tanto hacen su voluntad, cumplen sus mandamientos, cumplen sus mandatos, cumplen sus órdenes. De esa manera entonces nosotros también aquí debiéramos hacer lo mismo. Entonces Mateo nos permite hacer este hecho. No podemos dejarlo separado, pero reino e iglesia. Ahora, la iglesia tiene que vivir en la tierra. No puede elevarse, no puede estar en una actitud levitante, diría yo, no puede estar en una actitud levitante en cuanto a los acontecimientos del mundo, ¿ya? En cuanto a las cosas que ocurren en el mundo, sin que éstas logren, ¿no es cierto?, influir de tal manera que los aparten. Por eso que el apóstol Pablo dice, no se conformen a este siglo, no se conformen al mundo, no se adecúen al mundo, sino que el trabajo, el quehacer de ustedes es al revés, es que el mundo se adecúe a ustedes, ¿ya? Es que el mundo los siga a ustedes. Por lo tanto, por un lado, el reino de los cielos, que tiene que ver con este hecho de hacer lo que en el reino de los cielos se hace, y cómo la iglesia ahora, aquí en la tierra, insisto, sin una actitud levitante, puede, ¿no es cierto?, transitar por el mundo, ¿no? Transitar por el mundo y llevar el mensaje restaurador, sanador de Jesucristo, ¿no es cierto?, este mensaje restaurador y sanador, no solo de lo físico o no principalmente de lo físico, sino restaurador y sanador de lo espiritual. Él mismo dice, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí es donde, como yo he compartido en otros momentos durante este estudio, nosotros equivocamos el camino y la iglesia equivoca el camino cuando pretende entregar principalmente un mensaje de restauración física y de sanidad física, ¿no? Más allá del propósito real de Dios, de restaurar la relación del hombre con Dios, restaurar al hombre en su estado original, porque hoy, lo que hoy vive el ser humano, lo que hoy vive el hombre, en el principio no fue así.
¿ya? Y por lo tanto, en esta actitud, nosotros como creyentes, como hijos del Señor, tenemos que actuar. En el principio no fue así, se tergiversó, el pecado entorpeció todo. Ahora, en esta restauración espiritual, el ser humano entonces vuelve a ese estado original que se completará en el día de Jesucristo. Que no es completo hoy día, que no es total hoy día, pero que se completará en el día de Jesucristo. Ese es el objetivo de Mateo. Y la iglesia entonces tiene como propósito, ¿no es cierto?, en este mensaje restaurador, de llevar el mensaje restaurador y sanador, pero insisto, primero espiritual, y luego también un mensaje restaurador y sanador de lo físico cuando es la voluntad del Señor. Fíjense que yo creo que nosotros equivocamos muchas veces cuando interpretamos Isaías en el capítulo 53. Creo que hay allí como diría un profesor, ¿no es cierto?, este propósito de torcerle un poco la nariz al texto, diría él, ¿no? Poder casi obligar al texto a decir lo que nosotros queremos escuchar. Dice que, despreciado, dice, ¿no es cierto? Él llevó, versículo 4 del capítulo 53, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, ¿ya? Él llevó nuestras enfermedades. No hay enfermedad más terrible, más grave, más compleja, más terrible que la enfermedad del pecado. No existe. Por lo tanto, este restaurar al hombre es volverlo a la comunión con Dios y sanarlo de la enfermedad del pecado. Así es que eso es lo que procuramos y lo que procura el texto decirnos aquí. Así es que no tomemos reino de los cielos e iglesia, incluso alguien dijo por ahí, no los tomemos como sinónimos, ¿no? La iglesia cumple aquella función y tenemos nosotros que poder vivirlo bien. Entonces, concluyamos esta primera parte, que el tema del Evangelio de Mateo, ¿no es cierto?, es el reino de los cielos, ¿no? Pero el reino de los cielos que se debe instaurar en la tierra, ¿no? Ese es el tema de Mateo. El cumplimiento, vuelvo allá, ¿no es cierto?, el cumplimiento del Antiguo Testamento que se hace realidad con el nacimiento de Jesús. Por eso que Mateo parte con el nacimiento de Jesús, porque es crucial para su mensaje, es crucial, es sumamente importante para él. Ahora bien, hay tres cosas importantes dentro de esta explicación de los discursos que Mateo nos realiza. Primero está lo que él habla acerca del sermón del monte, ¿no? En este resumen que estoy tratando de hacer en este día. El sermón de la montaña, conocido también, ¿no? Donde podríamos decir a similitud, tomando lo que ocurre en el monte, allá donde Moisés recibe las tablas de la ley, aquí en este monte lo que el Señor hace en este sermón de la montaña es entregarle la fórmula, el camino de cómo han de comportarse en el mundo. Así es que es total, aquí se completa, uno podría decir para Mateo, aquí se completa lo que ocurre en el Antiguo Testamento con la entrega de la ley, ¿no es cierto?, y que el pueblo trata de cumplirla y trata de llevarla, pero aquí nosotros en el Sermón de la Montaña encontramos aquello. Ahora bien, otro de los elementos que vimos aquí, que encontramos acá, fueron los relacionados con las parábolas, desentrañar los misterios, ¿no? Y que tratan precisamente el tema del reino de Dios. Por eso que dice, el reino de los cielos es semejante a, ¿ya? Nos enseña que el reino de los cielos es como un sembrador, ¿no? Como un hombre que vino a sembrar. El reino de los cielos es como un grano de mostaza, ¿no? Es semejante a eso, ¿no?
que va evolucionando, que va creciendo. El sembrador es este que va llevando la semilla, que va pregonando el Evangelio, que va anunciando el Evangelio, ¿no es cierto?, con lágrimas, como diría el salmista. Son bienaventurados los que con lágrimas sembraron, pero luego vienen con regocijo, dice, con alegría, trayendo sus gavillas, ¿no? Entonces, este sembrador que va pregonando, que va anunciando el Evangelio, que lo va llevando de lugar en lugar, de ciudad en ciudad, ¿no? Ese es básico aquí, ¿no? Y así entonces van sucediendo las parábolas. Y, ¿no es cierto?, encontramos también este discurso desde el Monte de los Olivos, ¿no?, donde habla acerca del establecimiento del reino, el reino de Dios aquí en la tierra. Venga a nosotros tu reino, que se haga aquí tu perfecta voluntad. Así es que, mirado desde esa perspectiva, mirado así, nosotros entonces tenemos que considerar este hecho glorioso. Ahora bien, quisiera que mirando este panorama ahora, ¿no es cierto?, que hemos visto en este pequeño resumen introductorio, yo quisiera que termináramos con la última parte de este, y que para mí, como lo dije al principio, en el primer estudio, ¿no es cierto?, aquí está la centralidad del Evangelio, aquí está el centro del Evangelio. Y quiero que leer, ¿no es cierto?, los textos finales, ¿no?, de este capítulo, que dice lo siguiente: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Se acuerdan que dijimos que él había dicho que me esperen donde acordamos? ¿Ya? Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y fíjense que ya aquí nosotros tenemos un asunto muy interesante. Mateo simplemente menciona que algunos dudaron, ¿ya? Mateo no descansa en quiénes son. No le parece tan importante a Mateo quiénes eran los que dudaban. Le parece es importante es que dentro de estos seguidores, incluso de los mismos discípulos, apóstoles, también, ¿no es cierto?, habían algunos que no estaban tan seguros de lo que estaba ocurriendo, de lo que estaban viendo, ¿no? Ahí aparece, ¿no es cierto?, este discípulo impetuoso que dice: Señor, mientras yo no vea los orificios en sus manos, su costado traspasado, yo no voy a creer, ¿no? Mateo dice, habían algunos que dudaban, ¿no? Está el otro que dice: Señor, mira, nosotros hemos estado contigo todo este tiempo, pero muéstranos el Padre, y nosotros quedamos tranquilos, te hemos seguido, hemos estado contigo, pero no nos has mostrado al Padre. Tú nos has hablado del Padre, nos has hablado del reino, nos has preparado para continuar la tarea, pero no nos has mostrado al Padre. Y sin embargo Jesús dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Aquí, como Jesús, ¿no es cierto?, deja para ellos claramente establecido su divinidad. Entonces algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí encontramos entonces lo que se ha conocido como la Gran Comisión, este centro del Evangelio, ¿no? El Evangelio de Mateo, como lo hemos estado viendo durante todo este tiempo, tiene obviamente una aplicación en el hoy, en el ahora, ¿no? Y esto tendremos que aplicarlo también para nosotros. Esto tiene una aplicación en nuestra propia existencia, en nuestra propia vida, en nuestro propio yo, ¿no? Tanto en lo particular, es decir, en lo suyo propio de su persona, como diría alguien haciendo redundancias, ¿no es cierto?, en lo suyo propio de su persona, allí, en usted. El Evangelio tiene que ser aplicado en su vida personal, tiene que ser aplicado en mi vida personal, pero también tiene que ser aplicado en la universalidad de la Iglesia, ¿ya? No podemos solo aplicarlo
en lo individual, tenemos que aplicarlo también en lo colectivo. Entonces, tiene esta aplicación, pero una aplicación en el hoy, en el ahora, ¿no? En el ahora, en este rato, en este momento, en este tiempo, ¿no? En este siglo. Para nosotros hoy día tiene una aplicación. Y eso incluye entonces este mensaje que encontramos al final y que hemos llamado durante este estudio la centralidad del Evangelio. Ahora bien, por supuesto que el hecho de que el estudio de Mateo tenga esta centralidad en la gran comisión, en el mensaje que se prolonga, que Mateo nos ayuda a traerlo desde el Antiguo Testamento, ¿no? Nos ayuda a cargarlo para traerlo hasta acá y colocarlo en este siglo, en este tiempo, ¿no? Y mirarlo desde la perspectiva del nacimiento de Jesús y de su obra y de su trayectoria y de su muerte y resurrección, ¿no? Pero no olvida, Mateo no olvida el futuro, ¿no? No olvida el futuro glorioso, ¿no? El final de la iglesia, el final cuando la iglesia será rescatada y cuando la iglesia será llevada a la presencia del Señor. Por eso que vimos anteriormente, ¿no es cierto?, cuando Él habla acerca de las cosas que han de acontecer, ¿no? Las señales antes del fin, etcétera. Esto ocurrirá, se verá al Hijo del Hombre viniendo en una nube. Es decir, no se queda solo en traer el Evangelio al hoy, sino que también lo hace mirar hacia el futuro, ¿ya? Un futuro esplendoroso, un futuro glorioso, un futuro que aguarda a la iglesia, ¿no? Y que aguarda a la iglesia en una completa esperanza de gloria. Así es que lo lleva para allá también. Entonces, pero Mateo, otra de las particularidades de Mateo es que en muchos aspectos no nos da detalles, ¿no? No nos deja, no nos deja un escrito con tanto detalle como por ejemplo lo hace Lucas. Lucas tiene otro objetivo, Lucas tiene otro propósito. No nos deja, incluso con la resurrección de Jesús no nos deja tanto detalle, ¿no? Ni en este texto que estamos viendo ahora, tampoco nos deja tanto detalle en cuanto a la gran comisión, ¿no? Pero tenemos que considerarlo en su totalidad. La misión que encontramos y que se encomienda en Mateo, debemos considerarla junto con la misión de los otros evangelios y de los otros libros. Por ejemplo, debemos tomarla en su conjunto, sin duda, con lo que nos dice, por ejemplo, Hechos en el capítulo 1, versículo 8, cuando dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjense ustedes, no se trata solo de dar testimonio de Jesús diciendo: mira, yo estuve ahí, yo leí esto, yo creí aquello, sino que se trata de ser testigos con poder, es decir, testigos investidos de una gracia sobrenatural, de un mensaje que al entregarlo será aceptable y creíble, ¿no es cierto?, no por la persona que lo está entregando, sino por la obra del Espíritu Santo en la vida de esa persona. Porque recuerde usted, mi amado hermano, que quien convence a los hombres de pecado no es su mensaje, ni el mío, sino es el mensaje de Jesucristo. Eso es lo que convence al hombre. Eso es lo que, como dice la palabra, ¿no? Él convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Esa es la tarea del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros no forcemos la obra del Espíritu, no intentemos hacer el trabajo que al Espíritu Santo le compete. Nosotros hagamos la tarea que nos corresponde. Así es que allí está, recibiréis poder. Es decir, el mensaje de ustedes
estará revestido de un poder sobrenatural. Sobrenatural, es decir, un poder que viene desde lo alto, que llega a ustedes desde lo alto, y es el poder del Espíritu Santo. Jesús dice: yo me voy, pero tranquilos, no los dejaré huérfanos, yo dejaré con ustedes el Espíritu Santo, Él los guiará, ¿no? Recuerda usted que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, tenemos símbolos de la presencia del Señor, simbolismos, quería decir, ¿no? Simbolismo de la presencia del Señor. Por ejemplo, la nube que los cuidó en el desierto, ahí estaba la presencia del Señor. Esa nube que los cubría del calor abrasador durante el día y que en la noche se convertía en una nube de fuego, de calor, ¿no es cierto? Y que los libraba del frío terrible de la noche en el desierto. Ahí estaba la presencia del Señor. Por eso que Moisés había dicho: si tu presencia no va con nosotros, la Shekinah, si tu presencia no va con nosotros, entonces no. Allí está. Entonces es interesante todo esto. Y por eso que dice: ahora mi presencia irá con ustedes por medio de mi Espíritu. El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes, los cubrirá, ¿no? El Espíritu Santo. Ustedes irán investidos del poder del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, entonces ustedes serán transformados. Entonces comenzarán a ocurrir cosas que ustedes nunca imaginaron. Entonces comenzarán a pasar cosas que ustedes nunca pensaron que podrían pasar. Como por ejemplo cuando Pedro y Juan van al templo para orar, para clamar a Dios, y se encuentran con aquel hombre cojo de nacimiento. Le dicen: no tengo plata ni oro, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. No es la expresión "no tengo plata ni oro" la que restaura y la que levanta al hombre. Es la obra del Espíritu Santo que habla a través de Pedro, diciéndole a ese hombre: mira, yo Pedro, no tengo nada que darte. Yo Pedro no tengo nada que ofrecerte. Yo Pedro no puedo hacer nada por ti. Yo Pedro no puedo salvarte. Yo Pedro no puedo rescatarte. Yo Pedro no puedo sanarte. Pero hay alguien que sí puede hacerlo. No tengo plata ni oro, pero en el nombre, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, según su voluntad, según la acción que obra el Espíritu Santo en nosotros. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, el Padre lo hará. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Esa obra redentora es obra exclusiva del Espíritu Santo de Dios en la vida y a través del apóstol Pedro. Pero no es Pedro. No demos la gloria a Pedro. La gloria es a Dios. La gloria es al Señor. Porque quien levantó al hombre cojo es Dios mismo a través de su Espíritu Santo. Entonces, ese poder es el que está en la iglesia, tanto desde el primer siglo, desde el día 1 hasta hoy. Continúa con nosotros, continúa actuando a través de nosotros. Recibiréis poder, entonces seréis testigos, pero ya no testigos iguales, serán testigos distintos, serán testigos que estarán dispuestos incluso a ofrecer su vida. En expresiones como: no podemos callar lo que hemos visto y oído. ¿A quién debemos oír? ¿A quién debemos obedecer? ¿A Dios antes que a ustedes? No, tenemos que obedecer a Dios, dicen los discípulos, los apóstoles. No, Señor. Ustedes mataron y crucificaron al autor y consumador de la vida, dijo Pedro, ¿no? Veo los cielos abiertos, dijo Esteban, y al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios Padre. Yo lo veo allí. Y fue apedreado. Ustedes serán testigos, ustedes serán mártires. La palabra testigo significa mártir, es decir, estar dispuesto a dar la vida. El Espíritu Santo obraría de tal manera en ellos que no les importaría perder la vida por dar testimonio de su fe. Entonces, claro que tenemos que asociarlos, claro que tenemos que mirar la Biblia en su contexto también y asociar los textos bíblicos, porque un texto bíblico nos ayudará a entender el otro, sobre todo aquel que de pronto pudiéramos no comprenderlo, ¿no? Por eso que muchos profesores, muchos teólogos, ¿no es cierto?, nos enseñan y nos dicen que la Biblia se interpreta a sí misma. Así que seremos testigos, sí, pero testigos
con poder. Mire lo que leímos, ¿no es cierto? En Mateo recién. Claro que muchos dudaron, pero hermanos, ha sido así a través del tiempo. No nos asuste esto. Si la duda no viene de fuera. Si ellos no creen, lisa y llanamente no creen. La duda está muchas veces en el pueblo de Dios. Y eso es lo complejo, eso es lo tremendo, ¿no? No nos asombremos que la gente no crea. Si ellos no conocen a Jesús. Pero los que dudan están dentro de allí, están dentro de la iglesia, ¿no? Entonces usted y yo también estamos en una de dos categorías: los que creen y los que dudan. Y usted tiene que ubicarse en una de esas, como yo predicaba este domingo recién pasado. ¿En qué grupo de personas nosotros nos encontramos? ¿En qué grupo de personas usted está? ¿Está entre los apóstoles? ¿Está entre los discípulos? ¿Está entre los seguidores? ¿O está simplemente en aquellos que fueron tras Jesús con la intención de recibir algo, de recibir sanidad, de recibir alguna ayuda? ¿En qué grupo usted está? Y hoy día diríamos, ¿en qué grupo está usted, mi amado hermano? ¿Entre los que creyeron o entre los que dudaron? ¿Cuál es el grupo en el que usted se ubica? Porque al que cree, todo le es posible, ¿no? Así es que, ahí está. Entonces luego aparecen estos textos del 19 al 20, en los que ya vamos terminando, ¿no? Y Jesús dice, toda autoridad. Jesús se acerca. Fíjese que yo entiendo y trato de interpretar este acercamiento de Jesús como el último momento de acercarse a ellos y de susurrarles tal vez a los oídos, o simplemente de acercarse para decirles, amados, amigos, compañeros del ministerio, ustedes que me han acompañado estos 3 años, ustedes están aquí, quiero decirles que la autoridad con la que he venido, cuando la gente se preguntaba, ¿y con qué autoridad echa fuera demonios? ¿Y con qué autoridad viene a creerse y a decir que es Dios mismo? ¿Con qué autoridad? Y aquí le revela a los suyos, ¿con qué autoridad? Dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Soy Dios en el cielo y soy Dios en la tierra. Tengo la misma autoridad. No importa el lugar donde me encuentre, no importa el sitio donde yo estoy, yo soy Dios. Y tengo autoridad sobre la vida y tengo autoridad sobre la muerte. Y eso es igual en el cielo y en la tierra. Por tanto, quiero transmitir a ustedes esa autoridad. Y quiero decirles, por eso es que trato de entender este diálogo en la intimidad. Quiero decirles que a ustedes, que con ustedes y a través de ustedes, yo iré. En la persona del Espíritu Santo. Por eso dice, id pues y hacer discípulos a todas las naciones. La universalidad del Evangelio. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. La universalidad del Evangelio. Id. Este id que muchas veces se ha explicado, no es dejar de hacer para ir, sino es el sentido aquí del idioma, ¿no? Este id
va en el sentido de, como muchos teólogos lo han interpretado, yendo. Es decir, mientras estás en lo tuyo, ¿no? Junto con hacer lo tuyo, no dejes de hacer esto, otro. Junto con hacer tu trabajo, no dejes de testificar, ya sea sin palabras o con ellas. Porque muchas veces nosotros en nuestros trabajos, en esos trabajos seculares, o cuando nos desenvolvemos por la vida sin emitir una palabra, podemos dar un testimonio. Sin emitir una palabra, podemos dar testimonio. Por lo tanto, vayan, mientras van, yendo, ¿no? Pero también hablando. Id. Este id no tiene que ver con un llamado misionero a dejar mi trabajo, mi familia no esposa e hijos, sino que mi familia cercana, mamá, papá, hermanos, ¿no es cierto?, tíos, parientes, dejar todo para ir a lo mejor a otra ciudad, a otro país, etc. Eso es la obra misionera. ¿Ya? Id, sino también yendo. Mientras estás en tu trabajo, mientras estás en la escuela, mientras estás en la universidad, mientras estás en el vecindario, mientras estás en el mercado, mientras estás en lo tuyo, testifica un testimonio sin palabras, pero también un testimonio con palabras. ¿Para qué? Para hacer discípulos. Es decir, seguidores de Cristo también. No seguidores de ustedes, no seguidores de una iglesia. Es cierto que necesitamos congregarnos en un lugar donde somos familia, donde nos amamos, donde nos cuidamos, donde nos protegemos, etc. Sí, somos parte de esta familia. Pero cada uno y en conjunto siguiendo a Jesús. Discípulos de Jesús. ¿No? Ahora, aquí vemos a este rey. Él está hablando como un rey. Tengo autoridad. Tengo autoridad. Y de ser discípulos. Y no hagan distinciones. La universalidad del Evangelio. Y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí hay agua, dijo el eunuco. ¿Qué impide que yo sea bautizado? La palabra bautizo significa sumergir, lavar, limpiar. Y además del significado etimológico de la palabra, está el simbolismo que ella guarda. La muerte a una vida sin Cristo para resucitar a una vida con Cristo. Pero también es un recordatorio de la muerte y resurrección de Jesús. Pero también es una esperanza. Muertos al pecado y resucitaremos un día con Cristo para siempre. Bautícenlos. Bautícenlos. Si creen, bautícenlos. Y termina señalando y enséñenles. Enséñenles a guardar todo lo que les he mandado. Y fíjese que otra vez tenemos que enlazar esto. Y yo quiero llevarles por un breve momento a el libro de los Hechos. ¿Cómo la palabra del Señor nos muestra esto, ¿no? Y nos muestra todo lo que nosotros estamos diciendo en este minuto. Mire, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad.
y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, se mantenían allí, ¿no? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, señalando al mundo que no hay salvación, no hay otro en quien podamos ser salvos, sino solo en Jesucristo. Ese es el mensaje que la iglesia tiene que entregar, es el mensaje que la iglesia no puede dejar de dar en este tiempo, ¿no? ¿Cómo el Señor transmite a los suyos en estos últimos momentos lo que habría de ser? El reino de los cielos se acercaba. Mateo nos presenta el evangelio del reino. Un reino que tiene un rey y que se llama Jesús. Y que nace como rey. Pero que además de eso actúa como tal. Da su vida por sus súbditos. Actúa como rey. Lo da todo por los suyos. De la misma manera entonces, Él vuelve a vivir como rey. Así es que, amados míos, al concluir este estudio, no podemos sino decir gracias al Señor por esta forma en cómo Mateo nos presenta el Evangelio de Jesús. Cómo de manera tan sencilla logra unirnos el Antiguo con el Nuevo Testamento. Cómo de manera tan sencilla nos presenta que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Saben por qué? Porque de la misma manera sencilla Él lo recibe de parte de Jesús. El Maestro a Él le enseñó que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Que el reino de los cielos es semejante a un sembrador que sale a sembrar y que procura la expansión de su siembra y de su cosecha. Por lo tanto, ¿qué nos queda a nosotros ahora? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Simplemente continuar en esta gran comisión que tenemos frente a nosotros. Ir y hacer discípulos y enseñarles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí viene la promesa final. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nunca jamás el Señor nos ha dejado. Su presencia ha estado con nosotros día tras día. El Señor ha ido delante de nosotros. Cuando hemos estado tristes, nos ha consolado. Cuando hemos estado desorientados, nos ha vuelto al camino. Y nos ha dado lo que le hemos pedido. Hermanos, hagamos de estos dos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, un solo mensaje que enseñamos a la humanidad hoy día. Gracias a Dios por su palabra a través del evangelista Mateo. Oremos para concluir. Padre, muchísimas, pero muchísimas gracias, porque a través de este estudio hemos logrado entender
con sencillez el propósito tuyo de venir al mundo para rescatar y salvar a la humanidad. Padre, gracias, porque tu Espíritu Santo nos sustenta, nos alienta, nos bendice. Señor, que tu gloria se manifieste en nosotros y con nosotros cada día. Gracias por permitirnos caminar juntos durante estos meses, introduciéndonos en tu palabra y buscando en ella el consejo para nosotros. Gracias, Señor. Y que al iniciar el próximo miércoles un nuevo estudio, lo hagamos con la seguridad de que tú permanecerás cada día también con nosotros. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, ha sido un hermoso tiempo de compartir juntos. Gracias por habernos seguido durante este tiempo y de compartir con nosotros. El próximo miércoles estaremos dando inicio a un nuevo estudio. Y otra vez caminaremos juntos y juntos aprenderemos de la palabra del Señor. Un gran abrazo y que Dios les bendiga.